En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, vamos a seguir esta mañana con un tema que hemos estado inconcluso todavía, sobre el sello del amor de Dios. Hemos estado hablando ya durante todo el año, desde el fin del año pasado, sobre conocer a Dios, la importancia de conocer a Dios, y últimamente estábamos hablando sobre el amor de Dios. Jesús dijo muchas cosas acerca de Él, que al examinarlas, uno tiene que tomar determinaciones sobre lo que Él dijo. C.S. Lewis decía en uno de sus libros, creo que es Cristianismo y nada más, él decía que al examinar las palabras de Cristo, uno tenía que llegar a tres conclusiones. La primera, dice él, es declarar que Jesús fue un loco, fue un lunático completo, que dijo cosas que no son real, no solamente de lo que pasaba en el mundo, sino de lo que Él era. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ir a un manicomio. Hace mucho tiempo yo visitaba el manicomio de Soacha, allá para abajo de Cibaté. Fui a visitar a algunas personas que estaban en dificultad. Y era interesante notar a la gente bien vestida, alegre. Decía, o sea, mucho gusto, bienvenido. Yo soy Napoleón Bonaparte. Decían. Y lo decían de verdad. Pero ¿quién de ustedes le creería a ese que es Napoleón Bonaparte? Nadie, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que ver. Y así, muchos locos. Entonces, al examinarlo, al leer el Evangelio, los Evangelios, las palabras de Jesús, uno tiene que llegar a la conclusión, en primer lugar, que si no era lo que dijo, era un loco. O en segundo lugar, decía C.S. Lewis, era un mentiroso. Sabía que estaba mintiendo, pero a pesar de que sabía que estaba mintiendo, seguía sosteniéndolo, que lo repetía varias veces. En lugares. Esa es la segunda posibilidad. O Jesús era un lunático, o Jesús era un mentiroso. Y la tercera posibilidad es de que lo que Jesús dijo era verdad y que Él simplemente estaba dando a conocer la realidad. Y si esa es la verdad, si Él es lo que dijo ser, si Él hizo lo que dijo que iba a hacer, y si Él hace lo que prometió, entonces tenemos que caer a sus pies y rendirnos ante Él y proclamarlo Señor de nuestra vida. Y espero que esta mañana seamos claros en esa dirección. Yo creo que estoy hablando a gente que no cree que Jesús fue un loco, no cree que Jesús fue un mentiroso, sino que los que estamos aquí, estamos acá, porque creemos que Jesús dijo la verdad. Dijo que es lo que Él dijo que es. Dijo las cosas que dijo porque sabía lo que estaba diciendo, porque son verdad, porque están en el corazón de Dios y las reveló a través de su palabra, a través de su Hijo Jesús, para que nosotros las conociéramos y viviéramos. Entonces yo estoy hablando a un pueblo que está convencido de la tercera posibilidad, o la tercera realidad para nosotros. Para algunos posibilidad, pero para nosotros toda la realidad del mundo. Jesús es lo que dijo ser, el Hijo de Dios, y murió en la cruz de Calvario para darnos vida eterna. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a la palabra, tenemos que acercarnos con toda la reverencia, con toda la honestidad, con toda la decisión de obedecer su palabra, de vivir por sus enseñanzas. Les dije que hace 20 días asistí a la reunión invitado por la comunidad judía en la sinagoga de aquí de la 103. Yo les comentaba que tuve una sorpresa interesante, porque cuando llegué a la cena que tenían, era un miércoles a las 7 de la noche,
me encontré que en la reunión de la sinagoga, en el salón de reuniones especial que tenía, estaban imanes musulmanes. Y estaba gente de Turquía, musulmanes, un grupo de musulmanes grande, un grupo de judíos grande, un grupo de cristianos de distintos matices grandes. Yo estaba representando la iglesia cristiana en Bogotá, en Colombia. Y estaban celebrando la fiesta del Ramadán, que es la fiesta sublime en la religión musulmana. Y era una expresión de cariño, de amor de la comunidad judía a las demás confesiones religiosas de la tierra. Era una reunión linda, no era ningún aspecto de culto, de rezo, nada, era de comunión, de relaciones nada más. Y les dije que yo tenía que hablar en la reunión y yo me sentía, en esa reunión, yo creo que me sentía distinto a todos los demás, porque yo me sentía feliz. Yo me sentía que lo que yo creía, lo que yo tenía, era superior a todo lo que ellos tenían. ¿Sabes por qué? Porque todos los fundadores, Moisés murió, que fue el eje del pensamiento judío, con los 10 mandamientos y todo lo del Sinaí, con todo lo de la Torah que llaman ellos, el Pentateuco, en fin, los profetas y todo lo que tenía, y Moisés, que fue el que inspiró todo, murió y no resucitó. Desapareció, nadie sabe. Mahoma murió. Confucio murió. Y todos los demás murieron. Y por mucho tiempo celebraron romerías. Todavía se celebra romería para ir a Medina para ver la tumba del profeta Mahoma. En el Nuevo Testamento jamás el apóstol Pablo, por ejemplo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni ninguno de ellos se inventó una romería para ir a visitar la tumba de Jesús. Las romerías en el mundo cristiano vinieron después de que el cristianismo se desvió, para ir a Jerusalén a visitar la tumba de Jesús. Y la iglesia católica pues tiene su buen negocio ahí, la iglesia ortodoxa tiene su buen negocio, la iglesia armenia tiene su buen negocio, y los protestantes también. Entonces se anima para ir a ver la tumba del Señor. Eso nunca sucedió en el pensamiento de la iglesia. Léanse los Hechos de los Apóstoles, léanse las epístolas, jamás. ¿Sabe por qué? Porque la tumba quedó vacía. Amén. La tumba quedó vacía. Y al resucitar el Señor Jesucristo, puso con su resurrección el sello de que lo que dijo es verdad y se cumplirá. Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Somos mentirosos al decir que lo que Cristo promete es verdad, si Jesús no resucitó. Por eso Pablo luego canta al final del capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte quedó sin victoria. La muerte, el sepulcro quedó sin aguijón, porque Cristo se levantó de los muertos. Y quiero que no lo olvidemos. Si Cristo, eso es lo que me hacía sentir a mí feliz. Mi fundador, mi salvador, mi Señor resucitó, el de ellos está muerto. Yo me sentía feliz. En cualquier parte donde estés, mira siempre con alegría, con el rostro mirando al cielo, porque tu Redentor vive. Amén. Dígale a su hermano, mi Redentor vive. Vive, vive, vive. Y démosle un aplauso a nuestro Redentor, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él vive. Él vive. Esa es la gran diferencia de nuestra fe cristiana. Sin embargo, yo quisiera en esta mañana repasar algunas cosas de lo que Jesús dijo, para estar seguros, para saber lo que Él nos promete. Algunas cosas, hay mucho. Les animo a leerlo otra vez los evangelios, para ver las declaraciones que Jesús dio de sí mismo y las promesas que hizo a su pueblo. Por ejemplo, el primer pasaje que quiero leer esta mañana
está en un principio, un concepto que tenía el pueblo judío. Dios había pedido a Moisés que levantara el tabernáculo en el desierto. Después de un tiempo, cuando Israel llegó a tener la tierra, antes eran nómadas, tenían un tabernáculo movible en todas partes. Cuando ya era un pueblo, una nación, entonces Dios permitió que Salomón, el deseo de David, que tenía, que Dios no le permitió a David construir el templo, pero preparó el material para que su hijo Salomón construyera el templo de Salomón, templo sagrado. No había en todo Israel, no había en toda la tierra, en el concepto judío, un lugar más sagrado, más importante que el templo. Lo destruyeron muchas veces en los días de Jesús, era el nuevo templo que estaba, pero seguía siendo el lugar más sagrado para ellos. Todavía sigue siendo, anhela el pueblo judío el día que la mezquita del Aqsa desaparezca, porque ahí quieren reconstruir otra vez el templo de Salomón, el lugar más sagrado, el templo para el Señor. Y ahí tienen ya, dicen, no me consta, tienen ya todo listo para cuando haya algún terremoto, alguna tragedia, que eso se caiga inmediatamente. En pocas horas levantan el templo nuevamente para seguir adorando. Es el lugar más sagrado, el lugar más precioso, el lugar más importante en toda la tierra. Sin embargo, un día Jesús pasó por frente al templo y estaban los fariseos, los escribas, discutiendo con él. Entonces él les hizo esta declaración: pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Qué desafío. Ellos se sintieron preocupados. ¿Cómo que Jesús es más grande? ¿Cómo que Jesús es más sagrado? ¿Cómo que Jesús es más importante que el templo? No puede ser, está loco. Pero Jesús declaró que Él era más importante, que el lugar más importante que los hombres en la tierra habían construido. Luego, más tarde, los judíos en su época tenían a un gran profeta y esperaban que se levantara alguien como él, que fue a una ciudad aunque estaba rebelde, no quería hacerlo, pero al final fue y predicó el mensaje de Dios, el juicio que venía, y todo ese pueblo se convirtió, le devolvió el corazón a Dios. Y querían que un día se levantara uno como ese para que predicara en la tierra. Era Jonás. Y entonces el Señor dice: los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenaron, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y he aquí, tienen ustedes uno más grande que Jonás, más importante que el templo, más sagrado que el templo, pero más importante que Jonás, superior. Por eso decían: está loco. No hay nadie más importante que ese hombre que trajo un pueblo entero a los pies del Señor y se arrepintió. Luego en el camino, ustedes recuerdan que una mujer, una reina, viajó kilómetros y kilómetros para venir a Jerusalén. Había escuchado de un rey que estaba allí y que era sabio, el hombre más sabio de la tierra. Sigue siendo considerado, después de 3000 años, el hombre más sabio de la tierra que ha existido, Salomón. Entonces Jesús dijo: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Tremendo, amén, aleluya. Más grande que el templo, más importante que el templo, más importante que Jonás, más grande que Salomón. En otras palabras, él dice, está diciendo: soy incomparable. Palabras distintas. Soy incomparable. Luego dijo otras palabras. Por ejemplo, en Juan 8, él dijo que era anterior a uno de los patriarcas que ellos se creían
los descendientes de él. Dice, mire, dice, ahora estamos convencidos de que ustedes estás endemoniado, le dijeron los judíos. Exclamaron ellos, Abraham murió, porque él decía que él era mayor que Abraham. Y dice, Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les dijo Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Qué desafío, ¿no? Se atrevió a decirles que lo que ellos no conocían, él sí lo conocía. Ellos tenían la Torá, tenían los profetas, tenían los salmos, tenían todas las escrituras. Pero a pesar de que tenían todo eso, no conocían al Padre. Y Jesús dijo, yo sí lo conozco. Yo sí. Y luego dice, si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Vine para hacer lo que Él manda. Y cumplí toda su palabra. Al final dice, consumado es. Todo lo he hecho. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llega, le dicen. El hombre natural no entiende. O sea, no llegas a 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? Y entonces, ciertamente les aseguro que antes que Abraham existiese, yo existí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham. Mayor que Abraham. Mayor que el templo. Mayor que Jonás. Mayor que Salomón. Conoce al Padre. Obedeció en todo al Padre. ¿Quién como mi Cristo? Amén. ¿Quién como mi Señor? ¿Quién como Él? Y la pregunta es simple. Si esto no es verdad, ¿Jesús fue un loco o un mentiroso? Y si no fue ni loco ni mentiroso, entonces es lo que dijo ser. Aleluya. Y tenemos que rendirnos ante Él y bendecirlo por los siglos de los siglos y vivir para servirle solamente. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús hizo otras declaraciones interesantes. En Juan 8:12 dijo unas palabras maravillosas. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz de qué. ¿La luz de qué? Del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo sé que todos ustedes saben estos pasajes, pero lo leemos tan aislados que no nos damos cuenta de la importancia. ¿Sí? No nos damos cuenta de la importancia. Él se atrevió a decir, yo soy la luz del mundo. Es un faro encendido que alumbra toda la tierra, que alumbra todo el universo. ¿O Jesús es lo que dijo ser? ¿O fue un loco? ¿O un lunático? Pero luego sigue diciendo, considérenlo ustedes. Sigue diciendo el Señor, yo soy la puerta, no una puerta, yo soy la única puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos en abundancia. Amén. No solamente es la luz, no solamente es mayor que el templo, es mayor que Jonás, es mayor que Salomón, es mayor que Abraham, antes que Abraham. Conoce al Padre, hace todo lo que el Padre le dijo. Y luego ahora dice, yo soy la luz del mundo. Y ahora Él dice, yo soy la puerta, que por mí entra, será salvo. No dijo yo soy una, yo soy la. Jesús dijo también, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a tomarla, a recibirla. Como dice la versión Reina Valera, para volver a tomarla. Él la puso voluntariamente
A Él no le quitaron la vida, Él la entregó para morir por nosotros. Él la entregó voluntariamente. Él hubiera podido pedir a ángeles que lo rescataran de la cruz. Y los ángeles hubieran venido, lo hubieran sacado, lo hubieran salvado. Pero Él prefirió morir porque entregó su vida por nosotros. A Él no se la quitaron, la entregó voluntariamente. Hubiera podido liberarse, pero la entregó. Y después de que la entregó, la volvió a tomar y resucitó de entre los muertos. Qué hermoso es Jesús. Y luego siguió diciendo: yo soy el camino. ¿Saben todos, no es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No un camino, no una verdad, no alguien que nos muestra un camino a la vida, sino el camino, la verdad y la vida. El único camino para volver a Dios y terminar con la orfandad que hemos hablado en el pasado. La más grande pérdida del ser humano en el Edén no fue perder el jardín, no fue ser sentenciado a morir. La pérdida incalculable para Adán y para Eva y para la raza humana a partir de ese momento es haber perdido la relación con el Padre y ser entonces un hijo huérfano. Pero Jesús dijo en Juan: ya no los dejaré huérfanos, vuelve a llevarnos al Padre Celestial. Aleluya. Ya yo no soy huérfano, ahora tengo un Padre Celestial. Aplauda al Señor y diga: y ahora tengo un Padre Celestial que me ama, que me ama. Ya no soy huérfano. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Bendito el nombre del Señor. ¿No le das gracias a Dios? ¿O Jesús fue un loco? ¿O Jesús fue un mentiroso? Pues es verdad lo que dijo. Pero luego Jesús siguió diciendo: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? El Padre, como yo soy. ¡Qué desafío! Ningún loco en la tierra se ha atrevido a decir eso. Puede compararse a Napoleón o a Hitler o a cualquier otro, pero nunca como Dios. El que me ha visto a mí, yo soy el retrato del Padre. Si ustedes quieren conocer al Padre, conózcanme a mí, mírenme a mí, y entonces conocerán quién es mi Padre. Sigamos mirando declaraciones del Señor Jesucristo. Entonces les dijo, en ese momento que estaban Marta y María tristes y el pueblo triste porque Lázaro había muerto, y viene Jesús a la tumba: quite la piedra. No, Señor, porque ya hiede. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué declaración! Yo soy. No dijo que tenía poder para dar vida. Dijo algo más. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Vive. Y luego dijo otras palabras el Señor: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron: danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que come, el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Aquí dice algo que añade, que vamos a mirar. Primero, Él es el pan de vida. El que come de ese pan vivirá eternamente. Aleluya. Vivirá. Participamos de Él cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Y luego, siguiendo el pensamiento,
allá con la mujer de Samaria, le dijo: todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Y lo afirmó en Juan 7:37 cuando dijo: el último día del más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No solo es el pan, Él es el agua de vida. Amén. Él es el agua de vida. El que bebe de esa agua no vuelve a tener sed. Y repito, ¿o Jesús era un loco para decir esto? Si no es verdad, o era un mentiroso o era un loco. Y si es verdad, nos corresponde caer de rodillas ante Él y decirle: Señor, quiero que el agua de vida venga a mi vida. Quiero beber de esa agua todos los días, aleluya. Quiero comer de ese pan. Señor, quiero obedecerte, quiero caminar en tus caminos. Pero en Juan 10:10 dijo: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay muchas declaraciones más, solo he extraído algunas de las que Jesús mencionó. Y pudiera decir, Jesús era más que un simple mortal. Era el Hijo de Dios. Esta mañana no tengo el tiempo suficiente, pero lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, al entender ese principio de quién es Jesús, qué es lo que dijo ser, Juan escribió el Evangelio y me da la sensación que en cada uno de los capítulos del Evangelio según San Juan, Juan tiene en mente algo especial de lo que Jesús es. Por ejemplo, en el capítulo 1, el pensamiento de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que estaba en el principio con Dios y que todo fue hecho por Él. Y que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En el capítulo 2 encontramos a Jesús participando de la vida común entre los seres humanos, invitado a una fiesta, a unas bodas en Caná de Galilea, y compartiendo con todos, mostrando que sin pecar, que tenía la verdadera naturaleza humana, que era un ser humano como todos, aunque era el Hijo de Dios, era un ser humano como todos, y se mostraba entonces como el Hijo del Hombre, como lo relata Lucas. En el capítulo 3, Jesús se encuentra con uno de los más grandes maestros, Nicodemo. Y Nicodemo tiene que decir: sabemos que has venido de Dios como maestro. Y toda la declaración que hace en el capítulo 3, Juan revela a Jesús como el más grande maestro que ha existido en la tierra. En el capítulo 4, ya lo dije, con la mujer de Samaria, pero se presenta en la mujer de Samaria como el más grande comunicador del Evangelio que jamás ha existido en la tierra. Le muestra a ella la verdad. Y llega a convencerse ella que es pecadora. Jesús sabe cómo comunicar el Evangelio. Nadie como Jesús. Y nos anima a aprender de Él. En el capítulo 5, Jesús se presenta como aquel que trae sanidad a los enfermos. Dijéramos como el médico divino. No hay nadie que traiga sanidad como Jesús. Todos los médicos saben que ellos no pueden dar vida. Pueden prolongar la vida en algunos momentos con algunos tratamientos, pero lo único que puede dar vida es Dios. Sanar plenamente es Dios. Y en el capítulo 5 se presenta, sana a un inválido que no tenía ninguna esperanza, y luego manifiesta la vida que es mediante Jesús. Capítulo 6, ya lo leímos, se presenta como el pan de vida. Alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, y sobraron 12 cestas llenas. Y después de esa ilustración de esa verdad, de ese hecho histórico, da el mensaje de que Él es el pan que descendió del cielo. En el capítulo 7 Jesús se presenta como el agua de vida, como ya lo mencioné. En el verso 37 Él está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Pero en el capítulo 8 Jesús se presenta como el único que puede perdonar los pecados. Una mujer es tomada en el mismo acto de adulterio. ¿Se acuerdan la historia? ¿Sí? Y al final Jesús dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la perdonó. El único que nos da el perdón a nosotros los culpables es Jesucristo. En el capítulo 9 Jesús vuelve y manifiesta como el que abre los ojos de los que no pueden ver, los ojos espirituales, para declararse como en el capítulo 10, la luz del mundo. En el capítulo 9, Él es el que da vista al ciego, el que da vista, la vista espiritual a los seres humanos. Y en el capítulo 12, el capítulo 10, Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. En el capítulo 11, Él es la resurrección y la vida. En el capítulo 12, Él es el rey que entra triunfante a Jerusalén montado sobre un pollino de asno. Y todos decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Bendito al rey que llega. Lo presenta como el rey. En el capítulo 13, Juan lo presenta como el siervo. Lava los pies de sus discípulos. En el capítulo 14 lo presenta como el consolador, aquel que cuando está afligido se acerca al Señor para decirle: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si crees en Dios, cree también en mí. Y le lleva un mensaje de consolación. En el capítulo 15 Él se presenta como la vid verdadera. Todo pámpano que en Él lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y no podemos llevar fruto si no estamos en la vid. En el capítulo 16 Él se presenta como el dador del Espíritu Santo. Enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros para siempre. En el capítulo 17 Él es el gran intercesor. Ora por su pueblo, ora por sus hijos. Le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ora por la unidad de su pueblo. En el capítulo 18, Él es el modelo a seguir en medio del sufrimiento. Va a Getsemaní, y ahí en Getsemaní ora diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el capítulo 19, Jesús se presenta como el que muere en nuestro lugar, como el gran Salvador. Y en el capítulo 20, Él se presenta como el conquistador de la muerte. Y en el capítulo 21, se muestra como el restaurador de aquel que le dio las espaldas, pero que vuelve a Él y lo restaura porque se ha arrepentido. Restaura a Pedro. Qué lindo es la palabra, ¿no es cierto? Qué hermosa es la palabra. Cuando empezamos a ver Juan, que fue tocado en su vida por su relación con Jesucristo, descubrió esas verdades y en una forma simple. Y luego al terminar dice: y Jesús hizo otras cosas mucho más, que no se pueden escribir, porque si se escribieran no cabrían los libros en la tierra. Pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Hermanos, quiero terminar. Jesús puso el sello a sus palabras, a sus enseñanzas, a sus declaraciones, con la resurrección. Si no hubiera resucitado, ¿quién le creería? Nadie le creería. Fue la fuente para la proclamación de los primeros apóstoles. Al pasar el tiempo, como cantamos, la verdad se descuidó. Hubo cambios, desviaciones de la palabra de Dios, pero Dios se ha propuesto su iglesia restaurar. Aleluya. El mensaje de la iglesia hoy en día tiene que ser otra vez: Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos. La iglesia será triunfante porque Él vive. Es la resurrección de Cristo. Y sencillo, para terminar, ¿por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Porque es el día que resucitó Jesús. Se apareció a las mujeres en la tumba. Se apareció luego a los discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y más tarde se presentó a los discípulos que estaban encerrados, temerosos.
8 días más tarde, otro domingo, vuelve, o mejor, no digo domingo, otro primer día de la semana. Porque el domingo es puesto por los hombres. Dios nunca puso lunes, martes, miércoles, jueves. Puso primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Jesús resucitó el primer día. Se apareció a los discípulos en diferentes formas el primer día. 8 días más tarde se presentó a los discípulos. Y cuando se inauguró la iglesia en la tierra, por la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pentecostés era también siempre el primer día de la semana. La iglesia fue inaugurada el primer día de la semana. Y para abreviar, en Hechos 27, dice que reunidos los discípulos para partir el pan el primer día de la semana, Pablo les enseñaba la palabra. Y luego la revelación de Apocalipsis se le da a Juan el primer día de la semana, el día del Señor, llamado el día del Señor. Los cristianos por siglos se reunieron el primer día de la semana para celebrar, no para cargar baterías. Porque muchos me dicen, pastor, yo voy el domingo para cargar baterías. No se reunieron para cargar baterías ni para hacer un ejercicio religioso. Se reunían todos los primeros días de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Para celebrarla. Y ese es el motivo por lo cual convocamos a la iglesia en forma principal. Reunirse el primer día de la semana. El primer día de la semana es para celebrar que Cristo vive. ¿Qué es nuestro Redentor? ¿Qué es nuestro intercesor? ¿Qué es nuestra única esperanza? Por eso nos reunimos el primer día de la semana. Y les he dicho, vuelvo lo digo, si mañana tienen que viajar a cualquier lugar, lo primero que deben de hacer el primer día de la semana no es ir a la playa. No es ir a hacer café. No es ir a desayunar. Lo primero que hay que hacer es celebrar la victoria de Jesucristo. Amén. Decirle al Señor, aleluya, porque tú vives, nosotros también viviremos. Salmo 118 dice, la piedra que desecharon los edificadores fue puesta por cabeza de ángulo. La piedra. ¿Cuándo fue puesto Jesús como la piedra principal? ¿Cuándo resucitó de los muertos? Por eso Pablo decía, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso Pablo tiene que decir que Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Y luego sigue diciendo el Salmo 118, ya en el verso 24, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Entonces venimos para regocijarnos en el Señor. Venimos para celebrar que Cristo vive. Aleluya. Amén. Y darle gracias a Dios porque Él vive, nosotros también viviremos. Hoy en día, ir a la iglesia el primer día de la semana es una opción. Depende de lo que haya, ¿no es cierto? Si hay partido de fútbol y Colombia juega, hay que preferir el partido de fútbol. Hay que preferir la selección Colombia. No importa el partido que se juegue. De básquetbol, de fútbol, de la vuelta a Colombia, no importa, o la vuelta a Francia, no importa lo que sea. Tampoco es el día de la ciclovía. Hay tantas cosas que el diablo ha puesto para distraer la mente del pueblo cristiano, para que no celebre la resurrección de Cristo, porque el diablo odia, aborrece que Cristo haya resucitado y quisiera borrar eso de la mente. Se ha querido acabar con la semana de 7 días. Se ha hecho intentos en el pasado, pero no ha podido prosperar. Sigue celebrándose la semana de 7 días y el primer día para celebrar la victoria del Señor. La iglesia regresa al camino del Señor. La iglesia regresa a la verdad. Y vamos a ver la iglesia regocijándose siempre, siempre, sin ninguna negociación de ese día, para bendecir al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza. Chick-fil-A, una entidad muy famosa en los Estados Unidos, tiene un letrero que dice, aquí no se abre el primer día de la semana, porque ese es el día para celebrar la victoria del Señor. El día más importante de venta. ¿Para qué sirve la venta? ¿Para qué sirve el dinero? Si no glorifica al Señor. Ellos prefieren perder la venta de ese día, pero que Cristo sea glorificado.
Señor, la iglesia será restaurada a tu propósito original, Señor. No será una simple institución entre otras instituciones. Será tu pueblo que marchará como un ejército conquistando la tierra para ti, Señor. Vamos a marchar conquistando a Bogotá. Vamos a marchar conquistando a Colombia. Vamos a marchar conquistando a América Latina. Vamos a marchar proclamando que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el día llegará en que toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendigo esta comunidad, bendigo esta iglesia, Señor, esta congregación. Llévales con el corazón encendido, Señor, para volver a releer tu palabra y descubrir lo que tú eres, Señor, y rendirnos a tus pies y obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones en el nombre del Señor, hermanos.